grabar. Eso. Sí. Ahora sí, saludarlos a todos y Sí. todas, darle la bienvenida esta tarde. Hoy vamos a revisar, bueno, ya Lucy nos había adelantado un poco el lunes de que hoy íbamos a ver, ¿cierto?, la entrevista, así que Lucy preparó igual algo para nosotros, para aprender también, y agradecerles a todos por estar acá. Lucy, te doy la palabra. Sí. Sí. ¿Me permites compartir, porfa, Dani? Sí, claro que sí, te voy a poner como anfitriona y ahí avísame si es que puedes compartir. Ya, pues, mira. Creo que ahí están viendo, ¿cierto? Sí. Sí, creo que ahí está cargando. Súper, ahí se ve perfecto. Sí. Mira, yo, como decía la profesora Daniela, preparé aquí un material que es un poco más abarcativo, si ustedes quieren, de lo que en realidad para esta primera oportunidad vamos a hacer como entrevista. Porque este taller, digamos, que se viene ahora para los últimos días, para entregar los últimos días de octubre, que tiene que ver con entrevistar a una persona, trabajador o trabajadora social que esté en el ejercicio de la profesión, nos va a permitir que ustedes vayan dilucidando, vayan mirando desde la experiencia de una persona, de una profesional, digamos, de la práctica, que ustedes vayan mirando los roles, las funciones, las actuaciones profesionales de nosotras y nosotros los trabajadores sociales, en el fondo a compartir y a conocer qué es lo que hace una trabajadora y un trabajador social, ¿cierto?, en las distintas instituciones. Y ahí vamos, además de entrevistar a una persona, vamos a tener unas lecturas y todo. Pero también, de alguna manera, y en concordancia con eso, si ustedes quieren, también nos empezamos a preparar para, en el fondo, a conocer o interiorizarnos o empezar a avanzar en el camino de la aplicación de un instrumento que para nosotros es vital como profesionales del trabajo social, que es la entrevista. La entrevista es una herramienta de investigación social, pero también es una herramienta para para nosotros los trabajadores sociales, como para ir conociendo a las personas con las cuales nosotros vamos trabajando y desarrollando nuestras acciones profesionales, nuestras planificaciones, nuestras actividades, en el fondo, nuestras relaciones con quienes son los sujetos y las sujetas que acompañamos en nuestro proceso. Entonces, la entrevista es vital. Y este es un primer ejercicio de acercamiento a ese instrumento de la entrevista. Entonces, si ustedes ven, esta planificación de este momento de la asignatura tiene como hartos contenidos, tiene hartos elementos, que a veces uno ve alguno nomás, pero no ve otro. Entonces, para dejar así como constancia, nosotros con Daniela, en el fondo, también les invitamos ahora a empezar a transitar al conocimiento de un instrumento que es un instrumento de trabajo y de investigación social, que probablemente va a ser la herramienta constitutiva de sus diagnósticos posteriores y de sus planes de intervención en el futuro. Entonces, eso es como súper importante. La entrevista es muy, muy importante. No sé, Daniela, si quieres agregar algo. No, solamente como decirles de que, tal como dice Lucy, la entrevista es una oportunidad de conocer el mundo, ya, o sea, de conocer la realidad social. Y es tan importante que ni siquiera es exclusiva del trabajo social, ¿ya? Hay otras antropología, sociología, psicología, por mencionar algunas profesiones donde la entrevista también es una herramienta primordial, tremenda, y para la investigación mucho más. Entonces, que también la valoremos como lo que es y que podamos tener un pequeño acercamiento desde lo teórico, pero luego ustedes ya van a tener la experiencia práctica, que también va a ser una experiencia súper linda y yo creo que también de mucho aprendizaje para ustedes que están empezando con este proceso formativo
Así que invitarlos a que presten harta atención, pregunten si tienen dudas, que las hagan, que no se queden con la inquietud, sino que también entiendan que este es un espacio protegido y que ustedes van a poder hacer las preguntas que quieran y que no hay ninguna pregunta tonta o obvia para nada. Así que eso, yo ahora voy a apagar mi micrófono y Lucy, tú. Sí, gracias Daniela, gracias. Sí, como yo les decía, yo preparé un material que es un material que nosotros venimos trabajando con la profesora Daniela, con otras profesoras antes, pero que es un poco más abarcativo, digamos, de lo que nosotros requerimos como primer acercamiento, pero que también les va a servir, porque les va a servir para, de alguna manera, darse cuenta qué es una entrevista, cuáles son las distintas modalidades que tiene la entrevista y algunas condiciones formales que cuando estamos en la presencialidad, sobre todo, tenemos que resguardar de esta relación que nosotros establecimos con otros y otras. Mira, así como un concepto teórico de qué es una entrevista, algunos teóricos que participan del diccionario de sociología de Fairchild dicen que es la obtención de información mediante una conversación de naturaleza profesional. O sea, guía, digamos, la aplicación de este instrumento de alguna manera la profesión. Entonces, bien como decía la profe Daniela, las profesiones en el fondo adaptan este instrumento para sus diferentes intereses. Incluso si ustedes piensan, el médico, cuando vamos al médico también nos entrevista de alguna manera, ¿cierto? Porque nos pregunta, no sé, dónde vivimos, lo que hacemos, qué edad tenemos, incluso a veces nos pregunta qué comemos, nos pregunta, no sé, si tomamos vitamina o no tomamos vitamina, los síntomas que tenemos, los dolores. O sea, de alguna manera, él guía una conversación que le permite, de alguna manera, obtener la información para elaborar cierto pronóstico, diagnóstico de nuestra situación de salud. Entonces, eso es una entrevista, es una conversación profesional entre dos personas, una que es la entrevistador o el entrevistador o la entrevistadora, y otra que es la persona entrevistada. Y en esa entrevista lo interesante es que se produce una interacción social entre ambos sujetos. Toda entrevista entonces es una interacción compleja, porque es un sistema de roles, de valores, de normas implícitas y comunicacionales. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando yo participo en una entrevista, si yo soy entrevistada, ¿cierto? Entrevistada, por ejemplo, por mi rol de profesora o académica de la universidad, hay alguien, el entrevistador o la entrevistadora, que requiere saber alguna información acerca de lo que yo hago. Y eso de alguna manera establece un rol, un sistema de roles, porque en esa interacción que ambos nosotros tenemos, va a haber alguien que tiene de alguna manera cierto poder porque sabe para qué está entrevistando y lo que quiere en el fondo, lo que tiene como objetivo producir a partir o recoger a partir de esta entrevista, y hay alguien que es una entrevistada, un entrevistado, que tiene otro tipo de rol, que a lo mejor tiene el conocimiento, pero que a veces no tiene tanta claridad de cuál es el objetivo de esta conversación que se produce y que es la entrevista, que es una conversación más guiada. Entonces, eso es una primera cosa. Y ustedes de alguna manera van a entrar en ese sistema de roles, porque ustedes como estudiantes de la asignatura de análisis histórico de la realidad, van a ir y van a decirle a un profesional o a una profesional, mire, sabe que yo quiero hacerle una entrevista acerca de lo que usted hace como trabajador o como trabajadora social. Ya están de alguna manera entrando en un juego de roles, en un sistema de roles donde ustedes tienen claridad, porque tienen una pauta que guía en el fondo su taller y que tiene objetivos que ustedes tienen que recoger a partir de la aplicación de este instrumento que es la entrevista, y van a estar en interacción con una persona que es el entrevistado o la entrevistada, que es un profesional y que también tiene conocimiento y interviene en la realidad social, pero que no conoce ni el instrumento, ni el taller, ni ha ido a la plataforma donde nosotros nos comunicamos en el campus virtual, ni ha visto lo que el otro día
con la profesora Daniela mostramos a ustedes, ¿cierto? Entonces hay ahí un sistema, hay una interacción, donde algunos tenemos un conocimiento y otros tienen otro. Y eso en la entrevista de alguna manera se pone en juego, ¿cierto? Y para ponerlo en juego, de alguna manera, yo como entrevistador, que es el rol que ustedes van a jugar, ¿cierto? Durante el ejercicio, durante la realización de este ejercicio, van a tener que tener claridad o tienen que tener claridad acerca de lo que quieren de alguna manera recoger de este proceso de conversación y tienen que tener claridad también de ciertos resguardos que hay que tener, o sea, ciertos valores y ciertas formas de comunicarse en esta relación. Porque no se trata de ir a recoger o a entrevistar a alguien y ponerla en una situación conflictuada a esa persona, o de irrespetarla, de faltarle el respeto, o de tratarla mal, ¿cierto? O no estar de acuerdo con lo que ella nos diga. Se trata más bien de recoger la visión, la comprensión que esas personas tienen acerca del rol y las funciones que les toca desempeñar en distintas instituciones. Entonces, hay ahí un valor. El primer valor es el respeto por el otro y por la otra. O sea, aunque sea mi mamá, pero cuando yo me estoy entrevistando con mi colega, la trabajadora social, estoy entrevistándome con mi colega y tengo que además comunicarme con ella para comprender, ¿cierto? Para comprender y conocer a esa persona en su rol de trabajador o trabajadora social. Y eso es bien importante, porque de alguna manera implica que yo tengo que tener de alguna manera cierta interacción comunicativa con ella. O sea, tengo que tener por decirlo, tengo que hablarle en su idioma. Tengo que preguntarle en su idioma, ¿cierto? En el idioma, en este caso, del trabajo social, más allá del español, lo que yo quiero saber. Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos preguntarle acerca de qué acciones o qué actividades desarrolla durante sus tareas y funciones, cuáles son las actividades diarias que realiza, cuáles son los roles que ella cumple en su institución. Ella es jefa, es subordinada, tiene una jefatura, gerentea a lo mejor un programa, es la directora o la directiva de alguna institución. Esos son roles que a lo mejor nuestras colegas están desempeñando y que también nosotros tenemos que preguntarle cuáles son las tareas que están asignadas a ese rol, que a veces no son las mismas que ser trabajadora o trabajador social. Por ejemplo, una persona que dirige un centro de salud y que es trabajadora social, además de realizar funciones como trabajadora social, ¿cierto? Apoyar procesos de familias, de grupos y de comunidades, además hace contratos de personal, además hace los horarios de las diferentes personas, monitorea los avances de la planificación de esa institución, tiene que generar a lo mejor la estadística que le permite ver si están avanzando o no. Hay una serie de roles y funciones que esa persona probablemente hace por el cargo que ejecuta. Y yo, como buen entrevistador o buena entrevistadora, tengo que saber preguntar eso, porque si no, eso va a pasar y no va a quedar registrado. Eso entonces de alguna manera es esta conversación profesional que es guiada. Y además, una entrevista la podemos conceptualizar como reiterados encuentros cara a cara, porque no nos estamos mirando, estamos dialogando, estamos generando una conversación, ¿cierto? Donde tratamos de alguna manera de comprender la perspectiva, la interpretación que las personas que nos están dando la entrevista hacen respecto de su vida, sus experiencias laborales, en el caso de las trabajadoras sociales, las situaciones que tienen que vivir dentro de su trabajo. Y esto las personas lo expresan con sus propias palabras, ¿cierto? No van a un manual. Cuando uno entrevista a una trabajadora social, la trabajadora social no va a ir al manual de funciones, sino que nos va a contar con sus palabras lo que hace cotidianamente en su espacio laboral y en su trabajo, ya sea comunitario, con familia o con grupo. Entonces, eso es una entrevista. Y lo interesante es que es una interacción, entonces, que
que como ustedes pueden darse cuenta con esta conceptualización, yo tengo de alguna manera que elaborar. No puedo llegar y ir el último día con el guión y imprimirlo, ir ahí a enfrentarme con una persona que a lo mejor yo ni conozco, ¿cierto? O es la primera vez o la segunda vez que voy a verla, a conversar con ella y todo, y improvisar. Porque esa improvisación no me va a servir. De alguna manera, Daniela, yo misma, otras colegas que ya llevamos años en esto de la investigación y que hemos hecho muchas entrevistas, cada vez que de alguna manera nos enfrentamos a un nuevo proceso de entrevista, hacemos toda esta, de alguna manera, si ustedes quieren, chequeo de qué es lo que voy a preguntar, cuál es el objetivo de esta entrevista, cómo es que le tengo que hablar yo a esta persona, qué cosas son las que le tengo que preguntar, cómo tengo que hacer estas preguntas, cuáles son las normas y las reglas que van a regir esta entrevista. Por ejemplo, una entrevista tiene una duración. Yo no puedo estar toda la tarde conversando de 3 a 5 con una persona que está trabajando, porque eso nadie me va a dar un consentimiento para hacer esa actividad tan larga, ¿no? A menos que yo tenga como el caso de algunas personas o de ustedes que puedan tener un familiar que sea trabajador social y que a lo mejor yo lo pueda entrevistar en el marco de a lo mejor el fin de semana, que es más distendido, ¿cierto? O una amiga que me pueda conversar. Pero en el marco de una institución que va a ser probablemente lo que les suceda a todas o a la gran mayoría de ustedes van a tener un horario para entrevistar. La colega les va a decir, cuando ustedes la llamen por teléfono y planifiquen, les va a decir, mira, venga de las 3 hasta las 3:30 o a las 4:30 de tal día. Que en ese día ustedes van a tener que ir a conversar con ella. Por lo tanto, tienen que tener claridad de qué es lo que van a ir a conversar con ella. Ese es uno de los primeros elementos que a mí me gustaría como clarificar para que ustedes vayan desde ya, iniciando la conversación, la llamada telefónica, poniéndose de acuerdo con su grupo, a quién vamos a entrevistar, con quién vamos a ir a conversar, alguien conoce a alguna trabajadora social para conversar, podrá la mamá del compañero, la hermana de la compañera recibirnos en algún rato, ¿me entiendes? Eso tienen que irlo planificando desde ya. De hecho, con Daniela habíamos conversado que ya desde la próxima semana nosotros queríamos pedirle un avance de esa planificación, claro. A ver cómo va. ¿Cierto, Dani? O de la gestión en realidad, o sea, como del contacto, ¿cierto? Con el trabajador o trabajadora social que ustedes estén pensando entrevistar, como de aquí a la próxima semana o posterior, ¿cierto? Ya tener como un reporte, por decirlo así, de parte de ustedes que nos informen cómo les ha ido. Y nosotros también nos vamos a encargar y con Maite también de consultar eso. Así que eso. Cierto. Porque si además hay algún grupo o algunas personas que no conocen a una trabajadora social, que no tienen, digamos, contacto, no han tenido contacto, también les podemos ayudar con alguna colega, ¿cierto? Esa es la idea y por eso también hacer este reporte para nosotros saber que efectivamente cada grupo va a tener como a quién entrevistar y que no nos vayamos a ver una semana antes de la entrega del informe como no encontramos a nadie. Así que lo ideal es que empiecen a realizar la gestión, como bien dice la profesora Lucy, y si es que no llegasen a encontrar a alguien o creen que no van a poder o no conocen a nadie, que también nos informen y nosotros quizá les podemos ayudar. Exacto. Súper, muchas gracias, Daniela. En eso vamos a ir trabajando. Entonces, algunos así autores, a mí me gusta mucho la Rosana Guber, que es una antropóloga, me gusta mucho la antropología a mí. Entonces, algunos autores, también Bertó, un sociólogo, dice que la entrevista se desarrolla a partir de cuestiones que persiguen reconstruirse el problema o el objeto de estudio, algo que yo quiero ir a investigar o a estudiar. En este caso, nosotros queremos reconstruir cómo es o qué es lo que hace una trabajadora social en el terreno, en una institución. Queremos aprender eso. Y para eso vamos a desarrollar cuestionamientos, preguntas, para buscar reconstruir ese problema en estudio. Eso es lo que estamos estudiando.
Y dice la Rosa Naguber, la entrevista es una relación social a través de la cual se obtienen enunciados y verbalizaciones en una instancia de observación directa y de participación, porque una entrevista generalmente es cara a cara. Yo no estoy mirando un video donde una trabajadora social está contando urbi et orbi a todo el mundo lo que hace, sino que estoy conversando cara a cara con alguien. Bueno, a lo mejor ahora con pandemia no va a ser tan cara a cara, pues va a ser a través del Zoom, a lo mejor, o del Meet, vamos a llamarla, o a lo mejor se va a dar la posibilidad de que estemos cara a cara, dependiendo de dónde estamos, de quién es, de la posibilidad que tenemos. En general, las entrevistas se hacen en forma directa y mucho más presencial, porque además uno mira en la entrevista lo que dice Bleger aquí en este enunciado, que dice en la entrevista uno se interesa por el comportamiento total del entrevistado, sus datos, pero también sus percepciones, sus emociones y sus interpretaciones, ¿sí? Porque hay gente que de repente habla como que no le interesa y uno se da cuenta en ese diálogo que el que está frente a nosotros en realidad no les interesa respondernos a nosotros, o no les interesa este cuestionamiento que le estamos haciendo, estas preguntas que le estamos haciendo, o a lo mejor está ocupado porque tiene que resolver otra situación más compleja, y esto lo hace rapidito para que estos estudiantes se vayan luego, ¿me entiendes? Porque eso también se da, y eso también es importante, que uno no piense que su entrevista esté mala o que en realidad cometió un error, sino más bien que sea capaz de dar cuenta de esa situación, porque la interpretación que hacemos de esa entrevista, cuando es respondida de esa manera, nos permite decir, mira, nos respondieron esto, estas son las funciones y todo, pero la persona estaba muy apurada porque en realidad tenía otro compromiso y a lo mejor no profundizó exactamente en cosas que a nosotros sí nos interesaban. Entonces, en el fondo, ustedes al reportar su investigación, están además señalando que de alguna manera hubo un inconveniente al hacer la entrevista. Y yo les voy a contar, mis queridas y mis queridos estudiantes, que por la experiencia que tengo, en muchas entrevistas, tal vez en cientos de entrevistas, estas situaciones anexas que suceden son las más. porque nosotros cuando estudiamos la entrevista como una herramienta de investigación, lo hacemos en un contexto ideal, ¿cierto? Lo que sería una entrevista ideal. Lo que pasa es que las entrevistas las damos personas, sujetos que trabajamos, que tenemos preocupaciones, ocupaciones, familia, corremos para todos lados, tenemos una serie de trabajos, ustedes mismos incluso como entrevistadores también tienen otras cosas que hacer, otras responsabilidades, ¿me entiendes? Uno no tiene todo el tiempo que requeriría para poder recoger toda la información. Entonces, finalmente, hay una serie de situaciones anexas a este proceso que también uno tiene que tomar en consideración. Y de hecho, cuando uno va afinando mucho más la investigación, o cuando ustedes vayan en cuarto año, cuando ya a lo mejor estén en quinto haciendo su sistematización, probablemente van a tener ya más experiencia en la aplicación de este proceso y van a ir de alguna manera dando cuenta de esas situaciones también en sus informes y en sus procesos. Porque no es que la entrevista esté mala, no es que yo sea un mal entrevistador, sino que hay un contexto. Todo se desarrolla en un contexto el cual yo también tengo que tomar en cuenta cuando hago este proceso. Imagínense ustedes, por ejemplo, los periodistas, cuando entrevistan en medio de una guerra o de un conflicto. No es nada fácil hacer una entrevista en ese proceso, ¿me entiendes? Ni para el entrevistado, sea quien sea un militar, sea una víctima, sea un combatiente, lo que sea, ni para el entrevistador. Saben ustedes que muchos periodistas han muerto en conflictos armados producto de andar haciendo entrevistas a los sujetos que son vulnerados, violentados, que tienen persecución, es más. O sea, también es un instrumento conflictivo. No siempre podemos aplicar la entrevista así como en las condiciones ideales, ¿no? En una oficina, sentado detrás de un café y con una grabadora, ahí
que nos va a grabar todos los... De hecho, muchas veces la pila se le alcaba a la grabadora, de hecho, muchas veces ni siquiera chequé la grabadora y no supe que no tenía pila, y cuando llegué ahí me di cuenta, el celular tenía poca carga, y finalmente tuve que terminar anotando con un lápiz lo que me contesta la otra persona. Porque tampoco puedo yo llegar y decir, ¿sabe qué? No, vengo mañana, porque a lo mejor para la persona ya no hay un mañana. Entonces, en ese mismo momento uno tiene que sacar todas sus habilidades y todas sus capacidades para poder de alguna manera anotar y sistematizar lo que nos está diciendo la persona. De hecho, por eso a mí me gusta mucho la antropología. Los antropólogos, las antropólogas antiguas sobre todo, se iban a vivir con las comunidades, ¿cierto? Vivían ahí. Y además de entrevistar a las personas, las observaban cotidianamente e iban anotando y registrando a través de su memoria incluso el ejercicio que hace la investigadora, no sé, la misma Rosana Guber, Malinowski, la Margaret Mead, por ejemplo, cuando ella cuenta cómo recogía sus datos, cuenta que después de conversar y de pasar todo el día con las mujeres en una comunidad allá por las Islas O'Brien o donde estaban investigando, ella se sentaba frente a su cuaderno y anotaba y registraba lo que recordaba de esos procesos de observación y lo que la gente les había contado. No es que estaban con una cámara filmando ni con una grabadora al lado de la boca de la persona, sino que iban de alguna manera reconstituyendo a través de la memoria, ¿cierto? Lo que se había recogido. Entonces eso nos habla de que esta es una relación social, porque de alguna manera yo cuando escribo lo que recojo, también estoy haciendo una interpretación de eso. No es la vivencia de la persona, es lo que yo interpreto de la vivencia de la persona. Y ahí hay una idea que a mí me gustaría comentarles, que tiene que ver con que la entrevista no es un contraste de ideas, creencias o supuestos, es un acercamiento al entrevistado. Es lo que nos interesa a nosotros, son las explicaciones del entrevistado, no lo que yo piense acerca de lo que el entrevistado me está diciendo, ¿me entiende? Porque si no, entonces mejor escribo lo que yo pienso y no me ocupo más del entrevistado. A mí me interesa saber lo que la persona cree, supone, interpreta, le gusta, no le gusta. Y a lo mejor yo no voy a estar de acuerdo con eso, pero yo no puedo empezar a contrastar con esa persona o a decirle, no, usted está equivocado, porque esto, la teoría y el libro me dice que es así y usted está mal. Yo no puedo hacer eso. Yo tengo que recoger lo que la persona entrevistada me está diciendo a mí, ¿sí? Y eso resguardarlo, eso respetarlo y eso trabajarlo de acuerdo a siempre poniéndome en el lugar de esa persona. Y de alguna manera ese es un ejercicio muy bonito, porque nos habla de respeto por ese dato, por esa alocución, por esa verbalización que hace la otra persona, ¿cierto? Y que no podemos cambiarla ni ponerla, ni maquillarla de alguna manera a nuestro antojo, ¿cierto? Nos habla de una relación, entonces, respetuosa, ¿cierto? Ahora, así como instrumento, la entrevista se diferencia del cuestionario, porque el cuestionario casi siempre tiene las preguntas, trae las preguntas, ¿cierto? Me preguntan algo y tienen la respuesta. Las preguntas de cuestionario son las que ustedes utilizan, por ejemplo, en la prueba de aptitud, ¿cómo se llama la prueba? En la prueba que ustedes vieron, en la PSU. Si voy a hablar de la prueba de aptitud, se me está cayendo el carnet. Claro, bueno, esa fue la que di yo. En la PSU, en la prueba de conocimientos universitarios, esa es un cuestionario, porque ustedes le hacen una pregunta y le dan una serie de respuestas, ¿cierto? Entonces, la entrevista es más que eso. Por acá están preguntando, Matías dice, en un cuestionario vendrían siendo preguntas más cerradas, ¿no? Más cerradas, sí, exactamente. Claro, ahí hay una diferencia, es súper importante. Luego cuando vean metodología de investigación quanti-quali, se van a dar cuenta de que la entrevista generalmente se usa para la investigación cualitativa.
mientras que en la investigación cuantitativa se ocupan instrumentos como cuestionarios, escalas, de estos que ustedes responden de 1 a 5, ¿cierto? Desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, con opciones. En cambio, la entrevista va más allá porque tiene que ver, como lo decía también Lucy, con la subjetividad del ser y cómo nosotros podemos captar esa subjetividad a partir de las preguntas orientadoras de indagación que nosotros hagamos. Eso. Exacto, súper, Dani. Y esa es una de las grandes diferencias. La entrevista es, de alguna manera, más abierta, que yo la puedo responder, o los actores, como dicen ahí, proporcionan respuestas que son verbales o por escritas, pero es más abierta, más, de alguna manera uno logra recoger más cuestiones. No quiere decir que los otros instrumentos sean negativos o malos, sino que es más útil para nosotras, para nosotros los trabajadores sociales, los sociólogos, los antropólogos, inclusive los psicólogos, para tener la subjetividad de la persona que estamos entrevistando, ¿sí? La entrevista produce entonces un discurso, produce de alguna manera un relato. Las personas nos cuentan algo, ¿sí? Nos cuentan su vida, nos cuentan sus percepciones respecto a su trabajo, lo que les gusta, lo que no les gusta, los problemas, la interacción con las comunidades, la interacción con los grupos, con los sujetos, el lugar, describen el lugar de donde trabajan, ¿me entiendes? De alguna manera produce un discurso que permite de alguna manera comprender o llegar a señalar, por ejemplo, si a esa persona le gusta ser trabajador social o a lo mejor no le gusta tanto, ¿me entiende? Porque ve, o a lo mejor no le gusta ser trabajador social del área de la salud, pero le gustaría a lo mejor ser de otra área, ¿me entiende? Uno, de acuerdo a lo que de alguna manera recoge de la entrevista, de alguna manera puede interpretar estas diferencias o estas respuestas, estas interpretaciones. Y de alguna manera esta entrevista abierta, esta entrevista donde la gente nos cuenta estas experiencias, nunca es una igual a la otra, porque probablemente aquí van a haber varios grupos que van a hacer distintas entrevistas y probablemente aunque vayan a entrevistar a puros trabajadores del ámbito de la salud, por ejemplo, van a encontrarse que todas las respuestas, aunque los profesionales o las profesionales trabajadoras sociales estén en el mismo sector, van a ser diferentes, porque sus interpretaciones son diferentes. Como alguna vez nosotros hablamos hace un tiempo, todas y todos nosotros, ¿cierto? Cargamos ciertas mochilas, ciertos valores, ciertas creencias, ciertas ideas acerca de la vida, acerca de la justicia, de la democracia, de mi relación de pareja, del patriarcado, podríamos decir, del capitalismo, de donde estamos insertas, de nuestros territorios, y todo eso de alguna manera afecta con cuando yo interpreto alguna situación, tanto de mi vida como de mi hacer, porque de alguna manera se refleja ahí en ese discurso, en esa interpretación. Entonces, si hay algunos elementos para observar durante la configuración de este campo de relación interpersonal, una es el entrevistador, que de alguna manera yo como entrevistador o como entrevistadora tengo que observar mi propia actitud. Esto que estábamos hablando, mi propia mochila, mi propia carga, ¿cierto? Mi capacidad de alguna manera de disociar esta carga, esta actitud, estos valores, estas ideas que yo traigo, porto, ¿cierto? Del instrumento que estoy aplicando. Porque de alguna manera yo tengo que tratar de ser objetivo, ¿cierto? Entonces tengo que tratar que en la entrevista yo no, de alguna manera, no le transfiera mis propias ideas acerca de lo que estoy entrevistando o esté de alguna manera identificándome con lo que estoy entrevistando para que la persona que está siendo entrevistada de alguna manera también yo no la esté de alguna manera sesgando, ¿cierto? La esté de alguna manera, le esté incidiendo en la respuesta de esa persona. Entonces, por eso, en algunos manuales de entrevistas abiertas dice que es bueno, por ejemplo, que uno conteste,
de repente asienta con la cabeza como para darle a entender a la otra persona que está comprendiendo lo que nos está diciendo, pero nunca señalar, por ejemplo, ay, a mí no me gusta esto que usted está diciendo, o a mí no me gustaría como trabajadora social ir a visitar las casas de las personas con las cuales trabajo porque me da un poco de temor. ¿Me entiende? Porque cuando yo digo eso, o entablo una conversación de ese tipo, y que además yo no estoy diciendo que no sea válido que a usted no le guste ir a las casas de las personas, ¿me entiende? Pero en la entrevista, en esta entrevista, no es necesario que usted señale eso, ¿me entiende? Eso lo podemos ver en otra metodología del trabajo social. Incluso lo podemos trabajar aquí en el aula, como bien decía Daniela hace un rato, en un ambiente seguro para ver todos mis prejuicios, todas esas cosas que yo traigo y que en realidad no me sirven mucho, tengo que mejorar para ser una buena profesional. Lo podemos trabajar, pero en el ámbito de esta conversación, no es bueno que usted lo señale porque en realidad puede hacer usted una transferencia hacia otra persona y que la otra persona empiece a decir, bueno, sí, en realidad a mí tampoco no me gusta mucho, o usted incida en que ella lo comente. La cuestión es que la persona igual puede comentarlo, ¿me entiende? Puede que no le guste, está bien. Tiene todo el derecho a decírmelo y yo a registrarlo, pero yo no soy la que tengo que poner ese tema, ¿me entiende? Entonces, esa actitud para mí tiene que ser una actitud de alguna manera receptiva, ¿cierto? Colaborativa, de sentir, digamos, que estoy escuchando con plena atención a la otra persona, ¿cierto? Pero no voy a transferir ni voy a hacer algún comentario acerca de lo que me esté hablando ella, más a no ser que sea una pregunta que pueda profundizar lo que ella me está diciendo, ¿cierto? Porque si ella me dice algo y yo pienso que debo profundizar en esa respuesta, puedo preguntar. Sobre todo cuando la persona me entrega respuestas cerradas, ¿eh? Porque, por ejemplo, si yo pregunto a usted, ¿le gusta ser trabajadora social? Ella me puede decir sí, pero no me está respondiendo nada. Que le gusta, solo sabemos que le gusta. Y ahí yo tengo que preguntar o contrapreguntar por qué le gusta ser trabajadora social, qué cosas a ella le hacen bien en su vida, digamos, en su vida profesional y en su vida como persona, qué cosas le entrega el trabajo social que a ella le gratifica. Tengo que preguntar eso para que la persona elabore un discurso acerca de ser trabajador o trabajadora social. Porque el sí no me sirve, menos para este trabajo donde queremos saber los roles y las funciones que nuestras colegas y nuestros colegas están haciendo. El entrevistado también puede transferirnos a nosotros alguna respuesta, sobre todo si nosotros le agachamos y seguimos como la discusión que él nos propone. Así que ojo con eso, tener cuidado para mantenernos dentro de nuestro rol de entrevistado. También puede ser que algunos rasgos de la estructura de conducta que el entrevistado puede tener, a nosotros también, de alguna manera, algo nos cause. Y ahí uno se siente incómoda. Hay personas, por ejemplo, que a veces hablan fuerte, ¿me entienden? Hay personas que hablan con un tono de voz que es como fuerte. A mí me pasa, yo soy como, no soy gritona, pero soy como apasionada para hablar, me lo han dicho muchas veces, muchas veces. Entonces, a veces la persona que tengo al frente cree que yo estoy enojada, y yo no estoy enojada, estoy tratando de alguna manera dar cuenta de algo que para mí es importante que se entienda. Me ha sucedido inclusive con algunas estudiantas o con algunos estudiantes en algún momento, en que he tenido que pedir disculpas para decir, oye, yo no estoy enojada, solo estoy haciendo énfasis en cosas que para mí son importantes y que esperaría que usted así las comprendiera, digamos. No porque estoy enojada, a mí se me notaría el enojo de otra manera en realidad. Probablemente no voy a hablar, me amurro cuando me enojo, no hablo mucho, ¿se dan cuenta? Pero esas son conductas que uno tiene que tener presente, porque en el fondo se
se está relacionando con otros sujetos diferentes a uno. También algunos rasgos del carácter de la persona, las ansiedades. La persona a veces se pone nerviosa cuando la entrevistamos, ¿me entiendes? Porque no todos o todas estamos acostumbradas a que alguien nos ande entrevistando. Entonces, a veces uno no tiene mucha experiencia y se pone nerviosa, no sabe qué responder, o a veces se pone a la defensiva y no quiere responder, ¿me entiendes? Entonces, todas esas son conductas que yo tengo que, de alguna manera, darme cuenta y, bueno, buscar por otro lado para poder entablar un diálogo, ¿sí? Lo importante es que yo, de alguna manera, en este nivel de esta entrevista que vamos a hacer, identifique de alguna manera estas situaciones, que sea capaz de reconocerlas, ¿me entiende? Y también ver si yo me pongo ansiosa, si yo me pongo nerviosa. ¿Por qué me puse nerviosa al ir a hablar con mi colega? Que no sabía, sentía que no sabía, a lo mejor no estudié lo suficiente, a lo mejor no puse tanta atención en la clase de funciones y roles que vamos a hacer la próxima clase con la Daniela, y chuta, se me olvidó el concepto, no lo llevé anotado en ningún lado, entonces no sabía cómo preguntar. Todo esto también es importante irnos dando cuenta en una evaluación autocrítica de nuestro propio proceso para ir mejorando nuestra futura entrevista, porque de eso se trata. Estamos en un proceso de aprendizaje y tenemos que mirarlo. Tal vez una de las cuestiones más interesantes de las entrevistas es que nos permite reflexionar, nos permite de alguna manera pensar, nos permite de alguna manera mirar esta relación que en el fondo construimos con otro sujeto cuando estamos en este proceso, ¿cierto? Mira, yo voy a ir más rápido porque me interesa ver algunas cuestiones. Por ejemplo, el rol del investigador, o en este caso del entrevistador. Siempre mantener una continua vigilancia con respecto de cómo se está dando el proceso de la entrevista, o la reflexibilidad del investigador como parte de este proceso, este relacionamiento. Ahora, ¿esto por qué se los digo? Aquí la Susana Gruber hace una conceptualización de esta reflexibilidad, pero yo quisiera ponerlas a ustedes, sobre todo nosotros, en este momento del mundo, estamos súper acostumbrados a distraernos con este aparatito, ¿me entiendes? Y vamos a mirar, o vamos a hacer una entrevista, y cuando estemos en la entrevista, yo no quisiera que ustedes estuvieran mirando el celular, ¿me entiendes? Uno en una entrevista tiene que mirar cara a cara a la persona que está entrevistando, y tiene que estar atenta a lo que nos está diciendo, a su lenguaje corporal, a cómo está entendiendo la pregunta, a si entendió o no la pregunta, porque a veces la persona no dice que no entiende la pregunta, pero yo cuando miro su cara, cuando miro su cuerpo, cuando la persona se echa más para atrás, cuando en realidad pone cara así como de no entendió. Entonces yo tengo como entrevistador, si quiero realizar una buena entrevista, tengo que interpretarle, tengo que contarle, tengo que aclararle la duda, ¿me entiende? Y ahí ese es el rol que como investigador tengo que tener. Tengo que estar pensando constantemente en lo que estoy haciendo, no distrayéndome. Uno no va a hacer una entrevista distrayéndose, ¿me entienden? ¿Y saben por qué se lo digo? Porque además, en esta primera entrevista, por cierto, no va a pasar, pero probablemente en el futuro ustedes se van a entrevistar con personas que han sido vulneradas, por ejemplo, y que la persona probablemente llore, se sienta mal, se ponga tímida, no quiera hablar, ¿me entiende? Y nosotros tenemos que de alguna manera ir desarrollando una reflexibilidad que durante la aplicación de una entrevista me permita a mí ir comprendiendo eso, porque a lo mejor va a ser la única oportunidad que voy a tener con una joven adolescente que fue violentada sexualmente para poder hablar e interactuar con ella y de alguna manera recoger en ese momento todo lo que yo requiera para realizar un buen informe, para que ella tenga un buen tratamiento,
para que pueda ser derivada donde corresponda con una buena psicóloga, ¿me entiendes? Entonces voy a tener esa oportunidad, porque a lo mejor hacer otra entrevista va a significar revictimizarla a ella, ¿me entiendes? Entonces, tengo de alguna manera que estar pensando en lo que estoy haciendo. Tengo que estar pensando también de dónde vengo yo, mi hábito, cómo es mi manera de pensar, y de alguna manera situarme en la entrevista como una investigadora, como una trabajadora social que está de alguna manera tratando de conocer el mundo, aplicando una herramienta de investigación, ¿sí? Eso es muy importante, porque en este momento en el cual ustedes están, en general, nosotros tendemos como a desligarnos un poco del proceso que estamos realizando. Entonces, esa es una de las cuestiones más importantes en este primer momento, en este primer aprendizaje, en esta primera aplicación de la entrevista. Ser capaz de ponerme en el lugar del otro, ser capaz de escuchar a la otra persona y ser capaz de recoger de alguna manera lo que esa persona me está tratando de contar y de trabajar. Vamos a dejar la transferencia, la contratransferencia para otro momento, que probablemente ustedes lo van a trabajar mucho en investigación cuando vayan, digamos, a trabajar investigación cualitativa, sobre todo porque ahí hay harto manejo que hay que hacer para como dice aquí, desarmar los mecanismos defensivos, tanto míos como de la persona que entrevisto en esta relación, pero lo van a aplicar ustedes. Las modalidades de la entrevista, algo vimos hace un ratito, hay cuestionarios, hay entrevistas más dirigidas, hay entrevistas no directivas. La que nosotros vamos a realizar en general es una entrevista abierta, una entrevista donde vamos a llevar un guión, ¿cierto?, de unas preguntas que vamos también a conversarlas durante las próximas clases para que ustedes las vayan elaborando de una manera más pertinente, pero le vamos a dar la libertad a la persona que entrevistemos para que ella nos conteste como quiera contestarnos. Tal vez la única restricción que vamos a poner aquí va a ser, de alguna manera, que la persona no nos conteste con respuestas cerradas. O sea, no nos conteste sí o no, o más o menos, porque ahí no tenemos información para poder elaborar nuestro informe de taller. ¿Me entiendes? No podemos poner 60% de respuesta sí y 40 no, porque eso no nos sirve para interpretar nada. No vamos a poder saber cuáles son los roles y funciones de un colega si tenemos esa respuesta. ¿Me entiendes? Entonces, ahí tenemos de alguna manera que llevar esa claridad. Bueno, cómo estructurar un formulario, una entrevista más estructurada, eso lo van a ver después. Que en la entrevista no estructurada, esta que vamos a hacer, vamos a tener mayor libertad, vamos a tener mayor posibilidad de contacto con la persona a la cual vamos a entrevistar, vamos a tener que de alguna manera poner en juego nuestras primeras habilidades como entrevistador, nuestra capacidad que tenemos a ver como trabajadoras, como futuras trabajadoras sociales para ir de alguna manera siendo capaces de levantar información de esta conversación más guiada. Vamos a tener que concentrarnos más durante la entrevista para poder hacer una entrevista más extensa, más rica, y vamos de alguna manera a tener que depurar y analizar la información que obtengamos. O sea, finalmente vamos a tener que elaborar un cierto informe, ¿cierto?, que nos permita decir cuáles son los roles y las funciones en las instituciones que nuestras colegas fueron entrevistadas. Ellas realizan cuáles son entonces algunas de las cuestiones que nosotros ahí recogimos. Eso va a tener que ser de alguna manera lo que nosotros recojamos. Bueno, hay distintas entrevistas en profundidad, hay algunas que a mí me gustan mucho, por ejemplo, las historias de vida o las autobiografías, donde nosotros recogemos a veces la memoria de las personas en torno a sus procesos de vida, en torno a problemas de violencia, en torno a problemas emocionales, o en torno a veces cosas muy dramáticas y que en realidad vamos de alguna manera tratando de buscar
soluciones a esas problemáticas. Nuestro trabajo no es un trabajo fácil y probablemente ustedes después se van a ir dando cuenta que nos enfrentamos a situaciones que son muy complejas y que incluso a veces también como profesionales nos tocan mucho a nosotros como personas. Entonces, también en algún rato vamos a ver, durante la carrera, digamos, ustedes van a ver cómo ir trabajando esas cosas también, ¿cierto? Ciertas proyecciones, ciertas transferencias que nosotras mismas hacemos cuando nos vemos enfrentadas a situaciones complejas. Por ejemplo, cuando yo provengo de un hogar, porque eso nos puede pasar a cualquiera de nosotras, a cualquiera de nosotros, nos pasa además. A veces provenimos de hogares donde la violencia es una situación vivenciada. Cuando yo de alguna manera me enfrento a situaciones donde hay violencia, como trabajadora social, como profesional, esas situaciones me tocan también. Y a veces me tocan en el sentido de que no quiero estar ahí, me duelen, me hacen mal inclusive. Y ahí, como profesional o como estudiante, si es que estoy durante mi proceso de formación, tengo que buscar las ayudas adecuadas para poder enfrentar esas situaciones. Y en ese sentido, de alguna manera, en esta asignatura también tocamos estas conversaciones, porque en el proceso de formación también nosotros tenemos la oportunidad de ir sanando algunas de las complejidades que también nos tocan en nuestra vida, porque todas y todos y todos nosotros somos seres humanos, en primera instancia, digamos. Y como seres humanos también sufrimos las situaciones de la complejidad del mundo, por decirlo de alguna manera. Bueno, ¿qué debería yo como entrevistador o como entrevistadora favorecer en el proceso de la entrevista durante la hora que yo me voy a juntar con mi colega, a conversar o con mi futura colega? Primero, tratar de buscar un ambiente o un momento en donde podamos desarrollar empatía, ¿cierto? Empatía, esto de alguna manera, más allá de la simpatía, o sea, más allá de yo ser simpática, agradable, ¿me entiende? La empatía supone la posibilidad, la capacidad de ponerse en el lugar del otro, conversando a su vez, en una distancia suficiente para poder sintetizar y analizar la información. O sea, no significa que al ponerme en el lugar del otro, que yo me voy a quedar con el puesto de mi colega, sino que me voy a poner en su lugar para tener la comprensión de lo que ella me está contando es, de alguna manera, el cumplimiento de su función, el desarrollo de su labor en una institución, ¿cierto? Tengo que hacerlo eso empáticamente, ¿sí? Entonces, poner también un lugar de distancia frente al otro, ¿cierto? Yo voy a actuar como un entrevistador, como una entrevistadora. Eso significa que no me voy a disociar de la entrevista mirando mi celular o contestándole, whatsappeando con mi mamá, con mi pololo, con alguien. No me voy a disociar. Voy a estar presente en la entrevista, pero soy la entrevistadora y por lo tanto voy a guiar el proceso de la entrevista, ¿cierto? Guiándolo de acuerdo también a al encuadre que nos hizo la persona entrevistada. En este caso, te doy 45 minutos. No es que yo recién voy a hacer la segunda o tercera pregunta o reflexión, ¿cierto?, de la guía cuando falten 5 minutos para terminar, porque entonces voy a tener que pedir una entrevista para aplicar la guía, ¿me entiendes? Entonces, ese es el rol que me compete, ¿cierto? Ser capaz de alguna manera, operar, guiar, gestionar la entrevista de manera ordenada, sin olvidar el propósito de la entrevista, ¿sí? También ser capaz de alguna manera de mantener una conducta, una personalidad, una forma de estar en esa entrevista, de alguna manera en forma ecuánime, objetiva, sin hacer transferencias, introyecciones ni proyecciones, y de alguna manera comportarme como un entrevistador que está manejando esa situación. Ahora, como yo no voy a estar entrevistándome con una persona que está vulnerada, de alguna manera no me va a suceder lo que Bleyer dice, ¿cierto? Que la persona puede estar neurótica o psicótica o puede estar a lo mejor desequilibrada en ese momento. No me va a suceder eso. Lo más probable es que me atienda una colega que va a estar muy pendiente de responderme y tratarme de dar cuenta de lo que ella hace. Por lo tanto, en otro momento voy a tener que afinar mucho más los requerimientos
para mi propia persona cuando vaya a hacer otro tipo de entrevista, ¿sí? Observar es otra de los requerimientos que tengo que hacer, observar si es física la entrevista, cómo está sentada mi colega, a veces observar el lugar, la oficina también, qué hay ahí, por ejemplo, qué es lo que ella tiene en su escritorio. Las personas que llevan más tiempo en sus oficinas generalmente ponen, por ejemplo, a veces, no sé, la foto de su familia, ¿me entiendes? Porque pasan tanto tiempo en el lugar donde están trabajando que a veces llevan parte de su propia vida a ese lugar. Entonces, de alguna manera, eso también me da cuenta de la experiencia de ese sujeto, de cómo él se siente en su lugar, en su oficina, ¿me entiende? De que a veces hay ciertos rasgos que me pueden dar cuenta de cómo es esa persona. A veces la persona tiene libros especializados, ¿me entiende? Todas esas cosas me permiten a mí ir dando cuenta de alguna manera o ir de alguna manera conociendo al entrevistado, ¿cierto? Viendo quién es mi entrevistada, quién es la persona entrevistada, cuáles son sus motivaciones para ser trabajador social, qué es lo que le gusta, cuáles son de alguna manera sus intereses, ¿sí? Estar siempre atento, sobre todo en esta primera entrevista yo les pediría que pongan atención en su propia atención, ¿sí? Tratar de estar atento a la otra persona, a lo que requiere, a cómo me está contestando, a la pregunta que le estoy haciendo, a si le puedo hacer otra pregunta para profundizar, acerca de si hay algo que yo no comprendí, también decírselo a la otra persona, ¿me entiende? Para que me explique de qué se trata, para que me profundice en lo que me está respondiendo, de modo de yo ir levantando la información que requiero para mi propio informe, ¿sí? De alguna manera, tener una actitud exploratoria, ¿cierto? Y no defensiva ante la persona. O sea, nosotros vamos a explorar, a conocer, a tratar de aprender de lo que la otra persona nos va a decir. Por lo tanto, observar, ¿sí? Observar al entrevistado, pero también a mí mismo, cómo estoy de alguna manera desarrollando esta entrevista para ver en el fondo qué estoy aprendiendo de este proceso, que es uno de los primeros que voy a desarrollar, ¿sí? Y por ahí yo creo que lo dejaría, Dani. Bueno, no sé qué hora es. Yo puedo seguir hablando. ¿Viste? Yo hablo. Bueno, pero es mi rol de profesora. No, está bien, está súper bien. Yo creo que igual a los chiquillos les quedó bastante más claro cómo ejecutar esta primera experiencia de entrevista y que se vayan también con inquietudes. O sea, la idea es esa, de que ustedes también lean. De hecho, la presentación ya está en el campus virtual, así que si ustedes quieren detallar algo más, pueden ir y si tienen dudas también preguntarnos, porque esa es la idea también, de que ustedes se sientan seguros y como bien dice Lucy, de que entiendan que la entrevista requiere también de planificación, no es una cosa que se pueda hacer de manera improvisada en una charla, no. Hay hartos aspectos formales que se tienen que tener en cuenta a la hora de realizar una entrevista, porque ustedes también están trabajando con información que es personal, con detalles, con experiencias, con historias de vida que son tremendamente sensibles. Entonces no pueden ustedes simplemente tomárselo a la ligera o como si fuera algo, no sé, un juego, ¿no? Es bien importante entender eso y yo creo que también la profesora Lucy no lo transmitió, como de la responsabilidad que tenemos que tener como trabajadores sociales, ustedes como estudiantes, para poder llevar a cabo este tipo de instrumentos. Sí. Bueno, vamos a ir de alguna manera durante el desarrollo de las próximas clases, ir profundizando esto, de alguna manera poniendo en interacción este proceso de realizar la entrevista con los roles y funciones, las lecturas que vamos haciendo, de modo de ir, exacto, de modo de ir de alguna manera transfiriéndoles a ustedes también la posibilidad de que hagan un bonito ejercicio, de que este sea un ejercicio que además
Y eso yo creo que es súper importante, que además le encante a ustedes, le encante, o sea, en el sentido de que a uno le gusta ser trabajadora social porque siente de alguna manera que tiene ciertas habilidades para hacer ciertas prácticas. Hacer una buena entrevista es una habilidad. O sea, yo, así como he hecho muchas entrevistas, también he sido muchas veces entrevistada. Y hay entrevistas que son en realidad una lata de contestar, porque la persona ni siquiera es como un sujeto que está al frente de uno, así como un Una puppet, maquinita. claro, como una máquina, ¿me entiendes? Y eso es terrible, porque en realidad uno no logra transmitir a veces lo que le están preguntando, o la importancia de lo que están preguntando. Y Entonces, es súper cierto eso que dice Lucy. A mí también bien me ha tocado que desagradable. me entrevisten. Sí, y es Están como como en modo automático. en modo Así que igual es súper importante eso, de que ustedes se concentren en hacerle sentir a la otra persona que está siendo escuchada. Y eso, chiquillos, es muy difícil a veces, y yo lo acepto porque de repente hasta uno como docente, como persona, nos cuesta estar conectados con el otro, pero esta va a ser la oportunidad en la que ustedes van a tener conciencia de la importancia que tiene ver al otro a los ojos, eh, eh, darle retroalimentación sobre lo que la otra persona te está diciendo, ¿cierto? Hacer, o sea, no estoy diciendo de que tengamos que todo el tiempo sonreír o hacer gestos exagerados, para nada, pero que la otra persona sí se sienta escuchada, se sienta comprendida en lo que también está diciendo. Y obviamente, como bien dice Lucy, si es que ustedes no llegan a entender algo, la idea es que ustedes también consulten y le pregunten también, así como si le pueden aclarar, ¿cierto? Si puede profundizar un poco más en lo que está diciendo. Y eso también sirve para cuando hacen respuestas tan cortas, porque puede pasar eso, que aun cuando ustedes les pregunte por qué sobre cierta, no sé, me gusta ser trabajadora social, sí, ¿por qué? No, porque la verdad es que he podido desarrollar bien mi trabajo y es una carrera muy bonita. pero tampoco Y me gusta el entonces, ¿cierto? Entonces, ¿cómo enfrentar eso? Nos podría profundizar un poquito más de su experiencia, en qué trabajos ha estado, si nos puede contar en qué áreas se ha desempeñado, qué le han gustado a ustedes. Entonces, esa habilidad para poder sacar un poco más, para poder profundizar un poco más en el discurso del otro, es súper importante y eso ustedes lo van a ir aprendiendo en la práctica. Así que eso. Por Esta acá es hay una algunos primera experiencia. comentarios. Quería leerlo. Una vez tuve que entrevistar a un amigo de trabajo social que estaba ejerciendo en ese tiempo y al final no se dio el contexto porque al lado de su casa estaban carreteando. Claro. Y al final fue una entrevista dispersa y salió todo lo contrario a como lo esperaba. Claro, eso es súper importante, las condiciones del ambiente, en cómo yo me dispongo para poder entregarle un espacio de tranquilidad, no donde están pasando autos, ¿cierto? No. O sea, obviamente hay cosas que nosotros tampoco podemos controlar, como eso. O por ejemplo, el perro que está ladrando, o los Claro. hijos que de pronto están ahí, que quieren a su mamá y ustedes la están entrevistando, pero ella tiene que ir a atender también. Entonces, ¿cómo prever ese tipo de situaciones desde antes y tratar de tomar las medidas para intentar, ¿cierto? O procurar de que el espacio y la entrevista se pueda desarrollar de manera fluida? Exacto. Así que no sé si alguien más tiene algún comentario, alguna pregunta también, antes de finalizar. Eso. ¿O todo quedó muy claro? Parece que sí. El que calla todo. Pero vamos a seguir conversando, así que estamos aquí para eso, ¿cierto? Así es. Así que nada, chiquillos, recordarles. Aquí dice Stephanie, quedó todo súper claro. Qué Súper bueno. claro. Excelente. Recuerden que igual la presentación está en el campus virtual para que
también la puedan guardar y puedan leerla con mayor detenimiento. Por acá Matías dice muy claro todo, profe, gracias. Súper. Muy bien. Así que con eso entonces ya nos estaríamos despidiendo, chiquillos. Agradecerles por habernos... por aquí dice René, me encantó la presentación, profe. Hay muchas cosas que no sabía. Para eso estamos aquí. Todo claro. Es que sí, es súper importante ir como viendo estas cosas y luego cuando vean metodología y todo van a profundizar más, que va a ser muy entretenido. Nosotros acá les estamos dando unas pinceladas de lo que es. Así que nada, chiquillos, que tengan una buena tarde. Recuerden, ya está listo la actividad, el taller, la pauta, el consentimiento informado, norma ZAPA, todo en la semana 7. ¿Ya? Así que para que ustedes puedan revisarlo y puedan descargar entonces la pauta del segundo taller y todo lo que van a requerir para realizar su entrevista. Eso, chiquillos, cualquier duda ahí nos vamos a estar comunicando y nos vemos el lunes. Nos vemos el lunes. Chao. Chao, cuídense, que tengan linda tarde. Chao, profe. Chao, profe, muchas gracias. Chao, chao. Chao, profes. Chao, Miquela, Matías. nos vemos. Chao. Nos vemos.